Antes de comenzar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos tanto la tornillería y piezas necesarias para su correcto montaje. En este caso vamos a montar una bola placa. También podríamos montar una bola mixta, teniendo muy en cuenta el tipo de tornillería que se usa en las versiones antiguas y en las versiones modernas. Para la instalación de este enganche no es necesario desmontar ninguna de las partes del vehículo. Lo que sí que vamos a hacer, al contrario que otras ocasiones, será realizar el recorte en el paragolpes y a continuación colocaremos el enganche. Realizado el recorte con la sierra circular, lo afinaremos con una lija. Una vez realizado el recorte, podemos pasar al montaje del cuerpo central del enganche. En este caso, al ser una pieza bastante pesada, os aconsejo tener la ayuda de otra persona. Colocaremos primero el tornillo de la parte más delantera, colocaremos los otros dos tornillos, esta vez ya no necesitamos ayuda. Colocaremos la pieza derecha con la ayuda del tornillo de 14. Recordad que la tornillería depende del año de fabricación del vehículo y os lo marca en los pasos de las instrucciones. Con la ayuda de los tornillos de 12 sujetaremos las piezas laterales. Colocaremos la pieza de la izquierda. Como os he marcado antes, es la que lleva la muesca. Esa muesca es característica en los enganches de nuestra marca para marcar el lado izquierdo de las piezas. Colocados todos los tornillos, tan solamente nos faltará poner en este caso los tapones para los tornillos que van en el interior del tubo. Tener en cuenta que dependiendo de la versión del vehículo serán necesarios o no. En este caso, como veis, estos dos tornillos van al aire y este se nos queda libre. Usaremos el tapón plástico que pondremos con la ayuda de un destornillador y de esta forma evitaremos que se oxide al entrar agua al interior. Colocaremos la bola, en este caso, sobre los orificios de la parte superior. Colocaremos la chapa de sujeción de base de enchufe, la anilla de la cadena de seguridad y a continuación apretaremos. Una vez terminemos de aproximar todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente, teniendo en cuenta que tenemos tanto tornillos de 12 como de 14, como en el caso de la bola de 16.